Buenos días, muy buenos días, Milicia Uribe. Stalin Montero, estimada audiencia de Uno más Uno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de que es su telematutino, Uno más Uno. Hoy, mitad de semana, miércoles 10 de abril, seguimos avanzando hacia una ruta electoral que está cada vez más cerca. Quiero de entrada presentar las excusas de mi compañero Adalberto Grullón, quien estará unos días fuera del país, pero que ha dejado a nuestro bateador emergente, Stalin Montero, y es él quien estará acompañándome junto a ustedes en estas mañanas. ¿Stalin? Bueno, efectivamente, Milicia Uribe, amables televidentes, la recta final de la ruta hacia las elecciones 2024. 39 días faltan. 39 días. 39 días. Para llegar a ese 19 de mayo en donde República Dominicana acudirá a las urnas. En esta parte del contexto electoral, pues se definirán las posiciones congresuales, tanto diputados como senadores, y también las presidenciales, presidencia y vicepresidencia de la República, en esas fórmulas que ya el país conoce y que ha estado representado. Hay que decirlo, en las últimas semanas la jornada ha picado y se ha extendido. Creo que este año, por vez primera en este contexto electoral, hemos asistido, digamos que de manera incipiente, a una contienda de ideas. Hemos visto los debates del CODES y hay que saludar, yo creo, que esa cultura de debate comience a impregnarse en toda la política nacional. Y de hecho ayer se producía precisamente un espacio, no de debate, pero sí de compartir las propuestas. La AIR, en el marco del Día Nacional de la Industria en la República Dominicana, pues hacía esa convocatoria, ese llamado a que se conociera formalmente las propuestas de los tres principales candidatos presidenciales, Abel Martínez, Leonel Fernández y Luis Abinader, que además compartía la condición de presidente y que en ese contexto pues tenía una participación súper importante. Tenemos una nota de Nixon Rodríguez sobre la ARD, en lo que la producción la prepara y nos avisan, Rafael. Yo creo que es aburrido este proceso. O sea, yo creo que hemos entrado en esta ya cuenta regresiva. Y si bien es cierto que es un elemento positivo que tú señalas de que los candidatos y las candidatas han estado compartiendo sus propuestas en distintos escenarios, yo no logro, Stalin Montero, configurar una gran agenda mediática de los temas que son relevantes para la población, que se estén discutiendo y que sean esos temas sobre los cuales los candidatos y las candidatas se estén posicionando. De hecho, faltando un mes y pico de las elecciones y que tú hoy no tengas grandes temas en debate, para mí es un síntoma de que es un proceso electoral que se ha tornado un poco insípido, un poco aburrido. Yo no sé si es que por un lado hay quienes entienden que ya todo está definido, que hay poco que hacer. Hay que recordar en ese sentido que si bien es cierto, hay elecciones presidenciales, ahí están las congresuales. Y ahí cada voto cuenta. Una de las elecciones que nos dejó el proceso municipal es que por un voto hay un tranque. Hubo gente que perdió por un voto sus candidaturas por 1, 2, 5, 10 votos. Y hasta por la suerte. Por la suerte. Pero bueno, vamos a ver entonces esta nota que ha preparado nuestro compañero Nixon Rodríguez sobre este encuentro de la IRD, que tiene una característica interesante que voy a comentar cuando bajemos. Los proyectos presidenciales de Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez para el sector industrial tienen en común fomentar la competitividad, la eliminación de los ilícitos y el pago de anticipo. El último en hacer su presentación fue Luis Abinader, quien enumeró sus aportes al desarrollo del sector industrial y sus planes en un posible nuevo mandato. Somos un gobierno pro empresas de todos los tamaños, pro empleos y pro equidad, siendo también el que más recursos ha dedicado al gasto social. También se comprometió a continuar la colaboración entre el sector público y privado para conciliar mayor crecimiento económico. El exmandatario advirtió también sobre aprovechar la pujante comunidad dominicana en la Florida y otros estados de la Unión Americana. Durante su exponencia, Fernández contó una anécdota durante un viaje en Seattle. Y cuando entramos a la tienda de regalos, los dominicanos que estábamos allí nos sorprendimos, nos fascinamos con haber descubierto que había una gorra de Microsoft
y cuando leímos la etiqueta decía Made in Dominican Republic. Más temprano, el candidato por el PLD, Abel Martínez, quien dedicó la mayor parte de su ponencia a criticar al gobierno, se comprometió, entre otras cosas, a eliminar el pago del anticipo a las empresas privadas de ser electo presidente de la República. Los tres candidatos presidenciales expusieron uno tras otro, pero en ningún momento estuvieron juntos en el auditorio. Guillermo García, Informativos, Teleantillas. Bueno, la verdad es que nos queda la impresión de farmacia mella con muchos de los elementos destacados por algunos candidatos presidenciales. Yo siento que eso sí es parte de ese proceso que nos toca sí reflexionar a profundidad a la ciudadanía. Yo creo que la clave sigue siendo hacer un ejercicio activo y crítico de ese rol que nos toca como ciudadanas y como ciudadanos en su sentido más amplio y de acudir a las urnas con criticidad. Hay una expresión popular que reza que punta el lápiz no mata a nadie. Y efectivamente, en las campañas electorales muchas veces, incluso no solamente de manera verbal y discursiva, en los programas de gobierno muchas veces los partidos políticos, los candidatos y las candidatas, pues plantean elementos que finalmente tienen pocas condiciones de poder materializarse una vez llegan al gobierno. Les ha pasado a todos. Pasó en los gobiernos del PLD con Leonel Fernández y con Danilo Medina, le pasó al presidente Abinader en su contexto, que luego de llegar a la presidencia se dan cuenta que la pava no pone donde ponía y que muchas veces esos contextos de inversión social, de gasto público, que ellos planteaban de una manera en campaña, cuando llegan a dirigir la cosa pública, pues se dan cuenta que no es tan fácil hacerlo de esa misma manera. Queda ese pendiente. Stalin, lo que señalaba del elemento característico es que se había dado la información de manera extraoficial que el encuentro iba a implicar pues que ellos tuvieran los tres candidatos presidenciales compartiendo juntos al mismo tiempo. Sin embargo, la sorpresa que más de una persona se llevó ayer, porque lo que hicieron fue como tres distintos momentos, exactamente, tres bloques. Mira, yo celebro y saludo el que algunos candidatos y candidatas hayan estado presentando sus propuestas en distintos foros, lo veíamos ayer con esto de la IRD, pero a mí me gustaría también ver este ejercicio de cara a sectores más populares. Yo pienso que aquí hay muchos temas que preocupan a la ciudadanía y sobre los cuales sería interesante también poder tener ese encuentro bilateral, escuchar qué propone X candidato o X candidata. Sin embargo, para mí es imposible no relacionar la no posibilidad de lograr eso con que hay un debilitamiento muy importante de los movimientos sociales. Fíjate que en las elecciones pasadas la población logró posicionar un tema que era un tema abstracto, que era un tema sobre el cual durante mucho tiempo se dijo que era un tema que no daba para ganar o perder unas elecciones. Me refiero al tema de la corrupción y la transparencia. Y en efecto, pero la gente se movilizó, se organizó, presionó y logró que ese tema incidiera. Ya anteriormente lo había hecho con otros temas, temas medioambientales, temas educativos, etcétera. Pero hoy día no hay tema, y tal vez no hay tema porque no hay un movimiento social. Claro, uno sabe que los movimientos sociales son olas. Pero no está en su mejor momento. Son olas, pero ahora, tal como tú dices, no está en su mejor momento, y eso es lamentable. Pero bueno, siguiendo con esa ruta electoral, ayer también se dio uno de los pistoletazos más significativos. La Junta Central Electoral anunciaba que ya inició justamente este martes la impresión de las boletas. Son más de 25 millones de boletas, porque ustedes saben que el padrón electoral está conformado por 8.100.000 dominicanos y dominicanas, y justamente la idea es que podamos tener 3 boletas por elector, y en el caso también de quienes están en el exterior, que eso es una característica distinta de estas elecciones en comparación con las municipales, que es que aquí participa la diáspora dominicana. Vamos a ver ahora sí. En la elección de diputados de ultramar. Exactamente. Y diputadas de ultramar y de presidencia de la República. Correcto. Entonces ahora sí vamos a ver la nota de Nixon Rodríguez. Ahora la anterior era de mi compañero Guillermo García, que estuvo ahí en ese momento en que ya inició formalmente la impresión de boletas para las próximas elecciones. El proceso de impresión de boletas que inició este martes
corresponde al nivel presidencial y congresual del voto en el exterior, correspondiente a 46 localidades de los países donde está habilitado el derecho al sufragio de ciudadanos dominicanos. Sí, es el inicio de las boletas electorales del nivel presidencial y de diputaciones del exterior, y esto tiene una lógica porque en el exterior las boletas deben llegar con antelación. Final de mes ya la transportación correspondiente debe llevarse en las valijas con el kit electoral. Más de 900.000 boletas serán utilizadas para el voto en el exterior, las cuales se tiene previsto estén listas a más tardar el 16 de este mes. En el exterior son 932.000 aproximadamente para el exterior, en el nivel de diputados, porque las presidenciales se incluyen dentro del 8.8. El organismo electoral cuenta con un mecanismo de supervisión de calidad para verificar cada boleta que serán usadas en las elecciones de mayo. La boleta de diputaciones será en tamaño 11 por 17, pero en las demarcaciones grandes, o sea, hasta 6 diputados, va a ser 11 por 17, pero de 7 diputados en adelante va a ser 15.25 por 23, o sea, va a ser más grande. Durante el inicio de impresión de boletas estuvieron presentes funcionarios de la Junta Central Electoral, así como delegados técnicos de los partidos políticos acreditados ante el organismo electoral. Nixon Rodríguez, Informativos Teleantillas. Bueno, todo está dado ya. Sí, no, y hay que reconocer que a la Junta Central Electoral su capacidad administrativa, o sea, la importancia de poder organizar estos procesos con tiempos, sin sobresalto. Yo decía que ese es el último pistoletazo, porque ya a partir de aquí, la fase que viene, Stalin Montero y amables televidentes, implica ya la conformación de las valijas, la distribución, que se cumple ese cronograma. En eso realmente no ha habido sobresaltos. En las elecciones municipales le quedó muy bien todo este aspecto logístico a la Junta. La única observación que yo tengo, y la he venido exponiendo de manera sostenida y coherente, ha sido lo que tiene que ver con el tema de sanción y regulación a los partidos políticos, que hay que recordar, hicieron campaña política abierta antes de que iniciara el proceso electoral, y ya luego lo que pasó el día el 18 de febrero con las elecciones municipales, que hubo proselitismo en los recintos electorales, hay denuncias de compra y venta de votos, que si bien es cierto, eso es una misión que le corresponde no solamente a la Junta, a la porque hay Procuraduría también especializada de persecución de los delitos electorales, mira, hay que poner a cada uno lo que le toca. Las expectativas no la ha llenado, no la ha llenado. Y hay que reconocer, Milicen, que en eso ha habido un fallo, que muchas entidades sociales y demás han estado reclamando a la Junta Central Electoral por la mediación de este proceso, cuando en efecto no es una responsabilidad de la Junta, exclusiva, sino es compartida. La Junta del llamado de atención y de articulación con los partidos, además de la administración de la Policía Electoral, pero también la Procuraduría especializada en delitos electorales, que tiene una corresponsabilidad de perseguir y de hacer cumplir la ley en ese sentido. Así es. Y bueno, hablando también de elecciones y de procesos, mira, ayer la oposición cumplió su advertencia y se presentó ante la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, para denunciar justamente lo que en otros tiempos se llama un matadero electoral. No sé si se pudiera hacer el símil, pero ahí presentaron la denuncia del uso de los recursos públicos a beneficio del oficialismo en las pasadas elecciones municipales, incluyendo el famoso programa de asistencia social del gobierno. No sé qué opinión te merece a ti esto, Stalin. A mí de entrada, por lo menos, y yo lo he venido también valorando de manera positiva, el hecho de que las denuncias que haga la oposición, con razón o sin razón, eso tendrá que determinarse. Claro. Debe hacerla por las vías institucionales, porque aquí muchas veces tú tienes hasta autoridades que van a los medios de comunicación a denunciar cosas sin fundamentos. Sin fundamento y sin agotar las vías correctas, que es donde de verdad se pudiera determinar si hay voluntad política o no de que eso se cambie. Entonces yo creo que la oposición primero lo hizo aquí internamente porque presentó esa denuncia ante la Junta Central Electoral, ahora va ante la OEA.
Pero yo veo un fallo, y es que... ¿Un solo? Bueno, hay dos, yo te voy a dejar uno a ti. Yo voy a dejar que Stalin haga uno, yo voy a decir uno. Lo que yo veo es que recuerdo muy bien que parte de las prácticas que está denunciando la oposición, de acuerdo a los informes de participación ciudadana, son prácticas en las que también incurrió la oposición. Por ejemplo, voy a citar dos elementos. Uno, en lo que tiene que ver con cómo se aglomeraron alrededor de los recintos electorales delegados y se incurrió en la práctica de proselitismo. Y dice el informe de participación ciudadana de manera textual, la mayoría del proselitismo fue a favor del PRM, seguido por el PLD y en menor proporción por la Fuerza del Pueblo y el PRD. O sea, los menciona a todos. El otro tema que tiene que ver con la compra y venta de votos, dice Participación Ciudadana en su informe, los partidos mayormente identificados en estas violaciones a la ley fueron el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Entonces, a lo que voy con esto es que los partidos todos... Ellos son 3 de los 4 mencionados por el informe. Exactamente. Entonces, a veces cuando uno tiene techo de cristal, no puede tirar piedras hacia arriba. Mira, no obstante, yo creo que esas son de las prácticas que debemos de superar, que no debe de ser en función de un partido u otro, sino desterrar esa práctica del sistema y de la cultura política dominicana. Mira, tú sueles utilizar la expresión de mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. Y yo precisamente hago un llamado y veo el contexto desde una visión y una perspectiva distinta. Probablemente tenga acicaladero la denuncia desde la perspectiva de la gran experiencia acumulada que tiene el PLD, la Fuerza del Pueblo y el mismo PRD en esas prácticas que señalaba ante la OEA. Pero hay un elemento que a mí me parece que como ciudadanía hay que comenzar a destacarle a Rescate RD y también al PRM y sus aliados. Primero tiene que ver con el hartazgo de la sociedad dominicana a estas malas prácticas. O sea, la función de los partidos políticos no solo es presentar una oferta electoral y acudir y presentarse a las elecciones. Hay un proceso pedagógico de construcción de ciudadanía que debe ser cívico, que debe ser apegado a valores sociales que la República Dominicana debe enarbolar, que efectivamente todos estos grandes partidos han dado muestras concretas de no cumplir con ellos. Y esto es un llamado que hay que hacer a la clase política en su sentido más amplio. Pero el segundo de ellos es que llama mucho la atención el que los partidos reproducen una práctica cotidiana de la ciudadanía, que es que muchas veces nos roban y nosotros le decimos al vecino, nos quejamos en la junta de vecinos, con la vecina, con la comadre. Sin embargo, en el contexto que tiene que ver con formalizar las denuncias, no acudimos a las instancias institucionales a hacerlo con la argumentación y a presentar la queja. Ellos han planteado la denuncia, sin embargo, ¿cuáles son esas argumentaciones? Por ejemplo, llama la atención, y tú no lo mencionabas en ese contexto, el uso de los recursos del Estado. Evidentemente, ellos tienen un arsenal práctico importante acumulado en ese sentido, pero cuando hacen las denuncias no es porque estén llevando contextos de manera directa. En algún momento yo recuerdo, creo que el mismo informe de PC hacía señalamiento del uso de vehículos y demás, pero es un contexto que evidentemente la legislación dominicana tiene que abocarse también a profundizar y a definir cuáles son los mecanismos para poder perseguir e identificar esto. Y aquí reitero, Millicent, amables televidentes, el llamado sobre todo a esa Procuraduría especializada, que va a tener en este contexto un acompañamiento importante por parte de la fiscalización que la Junta Central Electoral ha definido como un departamento que va a supervisar el uso de los recursos otorgados por la Junta Central Electoral para las campañas. Yo creo que en esa dirección es el llamado al fortalecimiento a estas dos instituciones que tienen rectoría en materia de persecución de delitos electorales y en administración del proceso como tal, a que puedan tener mayor nivel de fortalecimiento. Y yo no quiero solo darle fuetazos a la Procuraduría y a la Junta, también debo reconocer que en este contexto me parece brillante el ejercicio que se ha hecho de la perspectiva de activar dispositivos y mecanismos de participación política que no estaban activados. Hablo del proceso de inclusión, que personas con discapacidad, que personas adultas mayores con limitaciones y demás puedan
Inclusive hay un modelo para el voto penitenciario también, hay un plan piloto. Son las grandes innovaciones de este contexto, además del sobrado compromiso que la Junta Central Electoral ha mostrado también con el tema de género, por favor, con el tema de las cuotas, que varios actores sociales, y ahí hay que agradecer incluso algunos pronunciamientos que las municipales demostraron en los que estamos cogiendo para atrás en ese sentido, y creo que es algo que la democracia representativa dominicana, por lo menos en su espíritu, no está llamada a poder repetir. Bueno, el tiempo de esta perspectiva y análisis se acabó, tenemos que ir a la pausa. Solo mencionar, ayer el gobierno, ahora sí de manera temprana, le declaró la guerra al dengue. Eso es muy importante porque lo que está pasando en comparación el primer trimestre de este año con lo que pasó el primer trimestre del año pasado está mostrando un aumento de 236%. De modo, y eso que todavía no estamos en el periodo de lluvias. Entonces, qué bueno que el gobierno escuchó y aprendió de lo que pasó el año pasado, donde tuvimos unos indicadores muy negativos de fallecimientos y contagios de dengue, y la opinión general es que el gobierno no hizo lo suficiente, que no tomó las medidas preventivas a tiempo. Qué bueno ver que ahora sí se está haciendo. Pero bueno, momento de hacer la pausa. Hoy vamos a cumplir aquí en 1+1 una deuda que tenemos con el profesor Antonio Siriaco, que ayer no le permitimos hacer su segmento, pese a que él llegó muy puntual y temprano como siempre. Hoy lo tendremos entonces para nuestra entrevista en primer plano. Y como hoy es miércoles, aquí estará la dueña de los miércoles, Altagracita Paulino, presidenta de OMPECO, que siempre trae temas que son relevantes para los consumidores y las consumidoras. ¿Stalin? Bueno, ahora la pausa muy brevemente, y recuerda que al regreso usted podrá disfrutar de esta entrevista en primer plano, pero que además usted también podrá tener acceso a toda la información que se produce en esta casa de lentillas y 1+1 de manera particular a través de las redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube usted puede acceder a ellas.